hablamos de palabras homófonas, estamos hablando de palabras que homo suenan, fonas igual. Las palabras homófonas son, por tanto, palabras que se pronuncian igual, que suenan igual, pero que tienen significados diferentes, incluso muchas veces a la hora de escribirlas también tienen alguna diferencia, que no suenan o que suena de una forma muy débil, ya veremos algún ejemplo, pero que provocan muchos errores ortográficos, como en el caso que tenéis aquí. Fijaos en esta frase, ahí hay un hombre que dice hay. Aquí tenéis tres palabras que se consideran homófonas. Tenéis por una parte ahí, que sería en este caso el adverbio del lugar. Tenéis ahí, hay, que sería el verbo haber, y después tenéis hay, que sería en este caso la interjección, pues para significar dolor, ¿sí? Fijaos, en realidad, cuando digo que son homófonas, estoy diciendo que suenan igual o casi igual, porque en realidad entre ahí y hay también hay una diferencia de acento. Ahí es una palabra aguda y hay sería una palabra aguda, pero que no tendría la fuerza de voz en la I como aquí, sino que tendría la fuerza de voz en la A. Por eso hay una pequeña diferencia. Las palabras homófonas, como digo, son palabras que ocasionan bastantes errores ortográficos. Si buscáis por internet vais a encontrar muchas listas con palabras homófonas, como por ejemplo esta que tenéis aquí, y de la que yo voy a destacar solamente aquellas que más me interesan. Entre ellas, por ejemplo, lo de ahí y de ahí. Veis, palabras homófonas, el concepto repetido otra vez, son palabras que se pronuncian igual, pero que se escriben de forma diferente y que también tienen significados distintos. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera que nos encontramos? Aquí veréis que hay una lista en forma de una lista ordenada de forma ortográfica. La palabra es a, preposición, y a del verbo haber. Hay un truco para ver si tiene que ser la preposición a o a del verbo haber. Es un truco que funciona. Si yo tengo, por ejemplo, voy a salir, y no sé si estaba con H o sin H, lo que tengo que hacer es intentar poner an. Si puedo decir voy a salir, y eso tiene sentido, esa a iría con H, porque sería del verbo haber. Evidentemente no puedo decir voy a salir, por tanto, esa sería la preposición e iría sin H. ¿Dónde está el problema? El problema está en la A del verbo haber, que después lo que lleva es un participio. Pero si no os queréis acordar de este concepto, del concepto del participio, es decir, detrás lo vais a encontrar con una forma verbal acabada en ado o en ido, en el caso de los regulares, después en un irregular. Repito el truco. Ha abierto, o ha hablado, o ha sido. ¿Va con H o va sin H? Puedo decir han abierto, puedo decir han hablado, puedo decir han sido. Por tanto, va con H. Esta es una de las fuentes principales de problemas de faltas de ortografía que normalmente encuentro en las pruebas de los exámenes. Entonces, a preposición sin H, a del verbo haber con H. Después aquí tenéis hablando, eso no me interesa tanto. Esta sí. Habría del verbo abrir, que sería en este caso el condicional va sin H, todas las formas del verbo abrir van sin H, mientras que habría del verbo haber, habría que salir pronto, si no queremos encontrarnos atasco, a esa habría del verbo haber va con H. Todas las formas del verbo haber van con H, las formas del verbo abrir van sin H. Después aquí tenéis algunas. Ala, por ejemplo, de volar, pues esta iría sin H. Ala, la interjección, ala vamos, que sería con H. Después, lo mismo, las formas del verbo arar, labrar, arar, van sin H. De nuevo, todas las formas del verbo haber van con H. Tenéis aquí otro ejemplo. Después, vale, arroyo con L y arroyo con Y. Arroyo con L es del verbo arrollar. Fui arrollado por una multitud. Esto iría con L doble, con L. Mientras que en río pequeño tuvimos problemas para cruzar el arroyo porque venía muy crecido, en ese caso iría con Y. As, campeón, también de la baraja, el número 1 de la baraja. As, el verbo haber otra vez. As, el campeón,
el as de la baraja sin H, as del verbo haber con H. Hasta, que sería hasta del toro, los cuernos del toro, o el mástil de una bandera, eso iría sin H. ¿Y qué es lo que va con H? Hasta la preposición. Y ahora que estoy aquí con hasta, otro truco para los que sabéis catalán o para los que sabemos catalán. Si la palabra en catalán tiene una F al principio, es bastante probable que en castellano tenga una H. Fijaos, todas las formas del verbo fer, del verbo hacer en castellano, en catalán fer, jo faig, tu fas, el fa, en catalán llevan F, en castellano llevan H. La preposición fins, hasta, en catalán lleva F, en castellano lleva H. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque originalmente tanto las palabras que os he explicado del catalán como las del castellano en latín tenían una F al principio. El castellano, con la evolución que va sufriendo la lengua, va a perder esa F durante la Edad Media, el catalán la conserva. Entonces, si en catalán tenéis una F, es muy probable que en castellano tengáis una H, si tenéis dudas. Vale, la página no me interesa tanto, esto no me interesa tanto, esto sí me interesa mucho, lo de hay interjección, normalmente va entre signos de exclamación sin H y con una Y, hay del verbo haber, verbo haber y verbo hacer, llevan H, hay dos coches aparcados en la acera, va con H y con Y, como en el ejemplo que tenéis aquí y que he puesto antes. ¿Qué ocurre con haya y la haya? Pues aquí volvemos a tener un poco de lío, pero es muy fácil si recordamos algunas cosas. Vale. Haya. La haya es una nodriza, es una cuidadora de niños, una nanny en inglés, es la persona que cuida a los niños pequeños. Ya no se utiliza tanto en castellano como antes, pero sigue utilizándose. Haya. Es por una parte el árbol, y otra vez puedo recurrir al catalán, en catalán es un faig, ¿sí? Y luego también es el verbo haber, Quien haya hecho eso, que lo diga. La del verbo haber va con H y con Y. La del verbo hallar, encontrar, va con H pero con Y. Entonces, en ese caso tendría quien haya el tesoro, se lo queda. Es decir, quien encuentre el tesoro, se lo queda. En ese caso, el verbo hallar con H y con Y. Perdón, con H y con Y. El verbo hallar, de encontrar, con H y con Y. Y después hay una ciudad de Holanda, muy famosa, que se llama La Haya, donde hay un puerto enorme por el que pasan la mitad de los cargueros, yo creo que van al norte de Europa, se escribe así, en este caso con minúscula y ya está. ¿Qué ocurre también con vaya y vaya? Vale, vaya con B y con Y es un fruto, normalmente un fruto que crece en arbustos. Entonces se habla de las bayas del negro, por ejemplo, pues utilizamos para hacer un licor que es el pacharán. Después, vaya con V y con L, vaya con V y con L, es un cercado, un vallado. La vaca rompió la valla. Pensad que el vallado, pues vaya también con V y con L. Y después, vaya con Y, es del verbo ir, vaya por allí, y también se tiene una interjección. Siguiendo con las palabras homófonas, nos encontramos con vaca y vaca. El animal va con V, que es lo que más veces os vais a encontrar, mientras que la vaca con V es el objeto, el portaequipajes que se pone encima del coche, del capó del coche, pues para llevar cosas. Eso sería vaca con B y vaca con V sería el animal. Después, varón, veis que hay más, pero a mí los que me interesan son los que os estoy repasando. Varón con B sería el título nobiliario. Viene de una familia de rancia abolengo, su abuelo era varón, o yo qué sé, el varón de Coubertin fue el fundador de los Juegos Olímpicos. Eso iría con B, mientras que con V lo que iría es el contrario de hembra, es decir, el hombre iría con V. Después, vasto, cuando significa grosero, tosco, es una tela muy vasta, como de saco, eso iría con B, y vasto con V sería extenso. Son dueños de un vasto territorio, eso iría ahí. Después, el bello y bello
Bello con B sería hermoso, bello sería el adjetivo de belleza, que naturalmente también iría con B. Pensad que luego todas las palabras de la misma familia van a utilizar la B o la V, o van a ir con H o sin H en función de lo que os he explicado antes, mientras que el pelo que tenemos en el cuerpo, el pelo de la cabeza se llama cabello, pero el pelo que tenemos en el cuerpo se llama bello, pero con V. También atención a esta. Después, bota y bota. Bota, y además ahí después sí que nos va a servir también para el botar y para el botar. Bota con B es el calzado, se puso las botas de esquí, es el objeto para beber vino, ya no se utiliza mucho, pero ha sido muy típico durante muchas décadas en España el beber vino en bota, y después es la forma del verbo botar, para botar una pelota, y también, sobre todo en Hispanoamérica, se utiliza para tirar algo a la basura. En Hispanoamérica no se dice tirar, porque consideran que es un verbo que tiene, que suena mal, es una palabra malsonante, casi un taco, pero en España sí que lo decimos, tirar, pero en Hispanoamérica lo que dicen es botar algo a la basura. Y votar con V sería ejercer el derecho al voto, es decir, las elecciones, cuando se elige delegado en clase, lo que hacen los alumnos es que votan por su candidato favorito. Todo eso después lo tenemos también en bote. Bote sería del verbo votar, que vote el que no lo haya hecho nunca, también sería un bote pequeño, y otra vez con V del verbo votar. Y después, cabo sería el accidente geográfico y también la graduación militar. Entró en el servicio militar y enseguida nombrar un cabo, iría con B. O cuando se habla de cabos famosos, se habla por ejemplo del Cabo Norte, iría con B. Y cabo con V sería el verbo callado y cayó y callo, todas estas son del verbo callar, y entonces silenciarse, eso va con C y con N. Y después el verbo caer, cayó, iría con Y. Un callado lo vais a utilizar muy poco, es un bastón. Y después una isla, hay algunas zonas donde, por ejemplo en Estados Unidos, la zona de los Cayos, o en la República Dominicana, eso iría con Y. También, aparte del verbo callar, yo sé muchas cosas pero me las callo, también son las durezas que a veces tenemos en las manos y en los pies. Después, sería la conjunción. Cuando tenemos una palabra que empieza por I, no escribimos Luis y Ignacio, sino que escribimos Luis e Ignacio, esa E iría sin H, y otra vez las del verbo haber irían con H. He salido, he hablado, he dicho, he abierto, con H otra vez. Cuidado también con estas que vienen a continuación, que también son una fuente de problemas. Hecho del verbo echar va sin H. Entonces yo echo las cosas a la basura, pero también yo echo de menos a alguien. Eso es del verbo echar, por tanto, eso va sin H. Y del verbo hacer va con H. He hecho los ejercicios, va con H tanto la E como la E, cuando va sola, el auxiliar, como el participio. Hecho también llevaría H. Después, errar sin H sería equivocarse, y errar con H sería poner herraduras. Probablemente vais a utilizar más esta que aquella. Graba es del verbo grabar, y cuidado porque en castellano va con B, en catalán va con V, pero en castellano va con B el verbo grabar. Y después las piedras pequeñitas que se ponen, por ejemplo, en los caminos, eso se llama grabar, va con B. De la misma manera, grabado, del verbo grabar, va con B, mientras que grabado, del verbo grabar, en este caso significaría poner un impuesto, ese iría con V. El verbo grabar con V no es registrar algo mediante algún tipo de aparato para que quede constancia de ello, no es eso. Yo no estoy grabando esta clase con V, estoy grabando esta clase con B, pero el verbo grabar con V sí que existe y significa poner impuestos, poner grabando. Otra fuente de errores, hallamos del verbo hallar, del que ya he hablado antes, y hallamos del verbo haber. Repito, todas las formas del verbo haber van con H,
y en este caso con Y, y las del verbo hallar, es decir, encontrar, van con H y con Y. Hierba con B, las plantas pequeñas que están en el campo, mientras que hierba con V sería del verbo hervir. Hola, la fórmula de saludo va con H, hola, la ondulación del agua va sin H. Ojear significa hacer esto, pasar hojas. Ojear con H, como hojas va con H, y otra vez podemos ir al catalán, ¿no? Fullejar, fuya, eso iría con H, mientras que hacer así, eso es ojear sin H, es decir, echar una ojeada. Honda significa profunda, otra vez al catalán, fonda, ¿sí? Y onda sin H sería una ondulación. Hora sería un espacio de tiempo, del verbo orar, rezar sería sin H. Esto no importa porque no lo vais a utilizar, esto tampoco probablemente lo vais a utilizar. Lo que sí que vais a utilizar seguramente es lo del verbo izar, en todo caso izar una bandera, eso sería sin H, mientras que el verbo hacer, de nuevo, es de todas las formas del verbo hacer, lleva H. Malla con L sería una red, se encuentran unas medias de malla, mientras que malla con Y pues hace referencia a los indígenas, los pobladores originales de la península de Yucatán y de Guatemala. Raya con Y, cuidado porque luego viene lo de rayar también, hacer rayas. Raya con Y sería hacer rayas, mientras que rayar con ella sería lo que hacemos con el queso. Si tenéis un trozo de queso o un trozo de pan y necesitáis rayarlo, eso iría con ella. Cuidado, rayar con Y es hacer rayas, mientras que rayar con ella es hacer esto, desmenuzar. Después, revelar con B es sublevarse, hubo una rebelión, se rebelaron, eso va con B, mientras que revelar con V sería descubrir, se reveló un gran secreto. Y antes, cuando había carretes de fotos, los carretes de fotos se revelaban con V. Y casi finalmente, sabia sería la que posee sabiduría, sabio, sabia. Sabia con V es el líquido que circula por las plantas. Y ya, ahora sí, para terminar, tubo con B sería una pieza cilíndrica y hueca, pues un tubo por donde pasan cables, por ejemplo, mientras que tubo con V sería del verbo tener, pretérito perfecto simple del verbo tener, como aquí tenéis algunos ejemplos. Veis que hay muchas, ¿qué es lo importante? Lo importante es practicar, lo importante es hacer los ejercicios y lo importante es fijarse bien cuando escribimos y escribir con conciencia, saber qué es lo que estamos haciendo y así seguro que no nos equivocamos. ¿De acuerdo?